Seguimos en Alfil TV, le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Agustín Spachesi, legislador libertario. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Gracias, Jimé, Felipe, muchísimas gracias. Bien, la verdad, muy contentos después de la sesión del miércoles. Bueno, ¿cómo se vivió por dentro la sesión del miércoles? Se adhirió a tu proyecto y se te vuelve a cuestionar por votar acompañando al oficialismo. A ver, Jimé, nosotros hace 3 meses presentamos un proyecto de adhesión integral al RIGI nacional, pero además poniéndole los anabólicos, la fuerza del RIGI local, de que el gobernador y los intendentes de Córdoba pudieran cada uno adecuar sus cuestiones fiscales para beneficiar a la gente que venga a invertir a la provincia de Córdoba por encima de otras provincias, generando mayor producción, mayor trabajo y el círculo virtuoso de la riqueza, única forma de vencer este 53% vergonzoso de pobreza que tenemos. La actitud de muchos legisladores diciendo de que mi proyecto era un caballo de Troya. Felipe tuvo la oportunidad de leer mi proyecto. Eran 3 en total, ¿o no? Sí. El de Maqueda, Maqueda lo bajó. Maqueda lo bajó porque era la lisa de adhesión al RIGI nacional. Nosotros dijimos, no, hay que bajar los impuestos provinciales, hay que bajar los impuestos municipales también, para que vengan a invertir. En espíritu eran exactamente lo mismo. Mi proyecto con el del Poder Ejecutivo era lo mismo. Y muchos dirigentes de Juntos por el Cambio llamándome a reflexionar públicamente, ¿no? Diciendo, debería reflexionar, sí. A ver, cuando yo resulté electo me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y tratar de legislar siempre en beneficio de los ciudadanos de Córdoba. Y es lo que hicimos. Nosotros hemos votado proyectos de Encuentro Vecinal, del Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, hasta de la izquierda hemos votado proyectos, pues nos parecían que eran buenos. Mirá si nos vamos a negar a consensuar un acuerdo que en un todo ratifica lo que nosotros veníamos proponiendo, que era poder bajar impuestos para que Córdoba traiga más inversiones y genere más empleo. Agustín, déjame que vaya al... Sí. Acá cierro, Felipe, a mí me invitaría a Juntos por el Cambio reflexionar, ¿no?, cómo están trabajando ellos. Ellos ganaron la elección legislativa, igual que la del Tribunal de Cuentas, y perdieron en el camino a Karina Bruno, después al bloque completo del PRO, a los 3 legisladores del PRO. Después perdieron a Dante Rossi y Sebastián Peralta, y ahora le perdieron a Graciela Bisotto. Han perdido el 20% de sus legisladores en este camino, justamente por esta forma de ser una máquina y de tratar de impedir en la legislatura. Nunca va a haber un proyecto a favor de mejorar la gestión, traer inversiones. No, son una máquina de impedir. Y muchos de ellos no se sienten reflejados como no se siente Picat, ¿no?, que lo escuchaba ser muy crítico y hacer honor a ese enorme raigambre liberal que tuvo en sus orígenes la Unión Cívica Radical. Con Alem, hay que leerlo, Alem. Hay que leerlo. Agustín, con respecto a este RIGI cordobés aprobado en la legislatura, también hay cuestionamientos sobre la discrecionalidad que el Ejecutivo tendría con respecto a estos beneficios impositivos. Claro, porque déjame retomar un poquitito. El artículo, vos me decís, todos los proyectos iban en la misma dirección. Bueno, el de la oposición planteaba una adhesión lisa y llana al RIGI nacional. Sí. El tuyo planteaba una adhesión lisa y llana y también instaba a los municipios a adherir. El del Ejecutivo tenía el artículo 3, que es donde empezó el conflicto. El artículo 3 lo que hace es hacer una delegación tácita de potestades del Legislativo en el Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda ampliar las mercedes o las exenciones que se le dan a quienes quieran venir a invertir a Córdoba. Tratándose de materia tributaria, suena bastante inconstitucional que el Legislativo le diga al Ejecutivo, che, a las exenciones impositivas manéjalas como te guste. Perdón, de hecho Maqueda agregó, quiere presentar un proyecto de ley para controlar ese tipo de disposiciones. Vamos a ir por parte para responder esto, como porque hay que ser muy claro. El artículo 3, a la mitad del texto, habla de acuerdo a las leyes fiscales, a las leyes de promoción vigentes, que ya prevén, son 3, lo que pasa es que hay muchos legisladores que no leen. La ley de promoción de industria, la ley de PYME, la ley de clúster, que esas 3 leyes ya prevén el control de la legislatura. Lo que pasa es que los legisladores a algunos le conviene hacerse el sote y decir otra cosa. Como por ejemplo pasó en el recinto que una legisladora de la Unión Cívica Radical habló de la futura tragedia ambiental que se va a vivir en la mano del RIGI
Y salió el propio legislador Gregorio Hernández Maqueda diciendo, disculpe legislador, usted se está olvidando la primera parte del artículo que está citando, donde hace expresa salvaguarda de la potestad de la provincia para mantener su legislación ambiental. Y cuando cortan y recortan los artículos a conveniencia, no están siendo honestos con la gente, pero la gente no es tonta, se da cuenta. Y lo peor de todo, que no eran 3 los proyectos, Felipe, eran 4. El mismo miércoles entró un proyecto de la Unión Cívica Radical que en su artículo 5 era un calco exacto del artículo 3 que aprobamos. Literal. También te lo voy a pasar. También te lo voy a pasar por favor. porque eso hace que se le caiga la máscara. Bueno, en este contexto Que del ya RIGI, basta, ¿viste? del RIGI cordobés aprobado, también hay que competir con otras provincias, ¿no? ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? Y en eso fuimos inteligentes, estuvimos rápidos los cordobeses, fuimos la primera provincia de la República Argentina en adecuar sus cuestiones fiscales a nivel provincial y a nivel municipal, porque a través de las tasas, las municipalidades, lo estamos viendo en provincia de Buenos Aires o en algunas localidades del interior de Córdoba, pueden hacer que una empresa se vaya, como nos pasó en Dehesa con el Banco Nación, por ejemplo, ¿no? Empezó a cobrar una tasa del 15% sin brindar ninguna contraprestación y se fueron. Ahora, ¿qué pasa con las inversiones? ¿Se está moviendo algo a nivel nación? ¿Qué crees vos? Porque estamos hablando de los jubilados en primera instancia, en principio de año, ahora estamos hablando de la universidad y muy poco sobre la economía y brotes verdes, pocos. Jimé, vamos a hablar de Córdoba en primer lugar, que es lo que más nos preocupa. Vimos lo que fue el anuncio de inversiones de Stellaris, el grupo Fiat, inversiones por más de 300 millones de dólares, de Renault, haciendo inversiones por un monto muy similar. Pero desde Renault dijeron que no era por el RIGI. No, pero van a estaba dar, planteado previamente. Pero hoy se anunció una inversión en urea, en Mar del Plata, por 1.800 millones de dólares, y esto va a seguir creciendo. Lo que pasa es que, bueno, desde que una persona toma una decisión de invertir, desde que una empresa toma una decisión de invertir hasta que eso efectivamente se realiza, lleva un proceso, lleva un estudio. Y sí voy a coincidir en una parte del análisis que escuchamos recién, que decían, che, pero necesitamos más espacios políticos apoyando esta concepción de que haya más industria, que haya más trabajo, que haya más producción en Argentina, que no sea solamente Javier Milei el que esté sosteniendo la baja de los impuestos. Y ahí es donde creo que el gobierno de la provincia de Córdoba tuvo la inteligencia de decir, a ver, hago mía esta carta como la hizo José Manuel de la Sota en 1999. Ellos no son liberales, lo tenemos claro, vamos a seguir teniendo diferencias, pero sí tienen la capacidad de invitarte a discutir y cuando ven una buena idea la toman, la toman. Lo voy a decir, yo he recibido más llamados de Juntos por el Cambio para que una persona pueda participar de una reunión o no, que para sentarme a discutir el RIGI. Eso no puede pasar. A una legisladora se la apartó de una reunión de labor parlamentaria. Me llamaron más veces por eso que para sentarme a discutir la RIGI. Siguen haciendo política para políticos, eso no está bien. Agustín, yo me voy a volver con el artículo 3 porque lo quiero entender bien. Voy a leerlo rápidamente. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través de los ministerios y organismos competentes, podrá incrementar los beneficios previstos en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo. Y en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes. No encuentro aquel condicionamiento. Las leyes sí. de promoción vigentes son las 3 leyes que te acabo de nombrar. Comprendo. La ley, y esas 3 leyes, sí. en su articulado, prevén el control legislativo de las 3, no una ni 2, las 3. Las 3 leyes que puede disponer el gobernador para mejorar las cuestiones de ingresos brutos, impuestos a los sellos, tanto para pymes como pero para la clúster. redacción del artículo no parece supeditar a que pase por dentro del régimen establecido por esas leyes las ampliaciones al régimen. Pero lo dice sujeto a las leyes de promoción. A ver. No literalmente, che. No literalmente. No dice sujeto a las leyes. ¿Cómo lo dice? Te lo leo, mira, para que nos saquemos esa acá. parte nada más. Régimen y organismos competentes podrán incrementar los beneficios previstos en el RIGI, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes, además de otras acciones promocionales que en el futuro puedan las leyes vigentes. Disponibilizar es un verbo sí. que se utiliza en economía, me da gracia, estaban discutiendo en la legislatura si estaba en la RAE o no estaba en la RAE.
Es decir, che, podemos disponer de estas 3 leyes que nos permiten bajarle los impuestos a las empresas para que vengan a invertir. Bien. Eso es lo que dice. Y esas 3 leyes prevén control legislativo sobre aplicación. ¿Por qué el RIGI debería autorizar algo que ya autorizaron las leyes previas? En todo caso, en ese caso Porque sería sobreabundante el artículo 3. Se puede incrementar lo que esas leyes prevén. Pero eso no lo debería hacer la legislatura. Mira, Incrementar una el exención RIGI impositiva. nacional, por ejemplo, yo me ha tocado trabajar en grandes empresas y discutir inversiones en varios países. Nunca he visto un CEO discutiendo con una legislatura, sí lo he visto discutiendo con ministros de Economía, de Finanzas, con un presidente, con un gobernador. Pero el RIGI nacional prevé la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía. Si el ministro de Economía no te otorga el RIGI, no te otorga el vehículo único de inversión, es inapelable ante la justicia. Agustín, No es muy republicano, digamos. No, para nada. Agustín, pero bueno. por último y por otro lado, un colega tuyo radical expresó que se le dan beneficios a sectores que ya tienen y que hacen falta recursos efectivamente para mejorar salarios de salud, educación y demás. Dante Rossi puntualmente lo dijo. Siento un profundo respeto por Dante, por su coherencia ideológica a lo largo de los años, pero es radical, no sabe de economía. No, con todo el respeto por Dante. A ver, la única forma que ha encontrado la humanidad a lo largo de los años de combatir la riqueza, de combatir la pobreza, perdón, es a través de la generación de riqueza. El estado natural del hombre era la pobreza. De la mano del ahorro, la inversión, la producción, la generación de empleo, es que Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, no nos vamos a los países del primer mundo, lograron bajar de manera profunda y contundente y sostenida a lo largo de los años la pobreza. Abrámonos al mundo, necesitamos que la gente venga a invertir, necesitamos que nuestra gente empiece a trabajar, necesitamos que se inviertan en fierros que permitan producir bienes y servicios de mejor calidad a un menor precio, es lo que hace el mundo. Agustín, una cortísima antes de irnos, pero te lo vengo preguntando siempre, te lo voy a seguir preguntando. ¿El PL va a presentar o no lista propia en el 2025? Se está trabajando en una construcción de un frente bien amplio, bien diverso, con un montón de otros partidos del espacio afines. Nuestra vocación es lograr participar, competir en las pasos con los candidatos de la Libertad Avanza. Reconocemos en Javier Milei la conducción del espacio, pero tenemos tintes a la hora de construir políticamente. Nosotros no creemos en el dedo ordenador de Buenos Aires, creemos que hay que pasar por una paso y vamos a esperar a que nos la den. Si no, bueno, iremos con candidatos propios. Por último, Día de la Lealtad y la vicepresidenta con Isabelita, reivindicando, todavía no comprendo qué. ¿Qué opinas de esa agenda propia muy distinta a la de redes sociales? Milei? Nada que reivindicar del gobierno de Isabelita. Primero le vi felicitarla por ser la primera mujer presidente. Bueno, esa fue una mojada de oreja Cristina directamente. La verdad que no veo mérito en eso por sí, digamos. Sí. Pero yo no me olvido que Isabel Perón fue López Rega, la AAA, Comando Libertadores de América en Córdoba. Yo creo que a la guerrilla, al terrorismo había que combatirla, pero con la ley. Isabel Perón estuvo muy lejos de eso y en Córdoba lo vivimos de una manera muy dura. Entonces para mí no hay nada que reivindicar. De hecho, en el año 2015 ella estuvo a punto de ir presa en España por estos crímenes y se salvó por su estado de senilitud. La verdad es que me pareció muy poco coherente con lo que los liberales pensamos, no tiene razón de ser esta puesta en valor de Isabel Perón por parte de Victoria Villarroel, no tiene que ver con nuestro ideario. Perfecto. Bueno, Agustín, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Un placer, muy amable. como siempre. Tenemos que ir al último corte y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz. Dale, ya venimos.